A muchos de nosotros se nos ha tratado de desanimar cuando hemos querido tener una formación bíblica seria para poder tener un conocimiento profundo en las Escrituras, con el argumento de que el conocimiento envanece. Esta frase del conocimiento envanece la encontramos en uno de los versículos a la carta a los Corintios. El apóstol Pablo les dice de que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. La mala interpretación de este versículo ha llevado a muchas personas a pensar de que el conocimiento es enemigo de la fe, que entre más sabe una persona, corre el peligro de llegar a envanecerse o incluso algunas veces puede llegar a convertirse en un ateo. En este video vamos a hablar acerca de cuál es el verdadero significado de este versículo bíblico. Hoy en día muchas personas interpretan la Biblia según lo que ellos piensan que los versículos dicen y no según lo que Dios quiso decir a través del escritor sagrado. Por eso es de que hemos creado una serie de videos llamada Aclarando Textos. El propósito principal que tienen estos videos es aclarar aquellos versículos que la gente normalmente ha malinterpretado y que muchos de nosotros hemos escuchado enseñanzas o predicaciones basadas en la mala interpretación de esos versículos. En esta ocasión quiero hablarles acerca de 1 Corintios capítulo 8 versículo 1. En ese versículo bíblico encontramos la famosa frase de que el conocimiento envanece. Y voy a leer el versículo, dice así literalmente: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Este versículo ha sido interpretado como una advertencia a que nosotros no debemos de crecer mucho en conocimiento bíblico, porque podemos caer en el peligro de envanecernos. Y es por eso de que en muchas iglesias se enseña de que el cristiano no debería de asistir a alguna formación bíblica, ya sea en algún curso que esté impartiendo alguna iglesia, en algún instituto bíblico y mucho menos en alguna universidad donde se imparta una carrera de teología, porque le advierten a sus miembros de que el conocimiento o el mucho conocimiento envanece. Entonces han visto el conocimiento como un enemigo de la fe. Piensan que entre más sabe una persona, va a llegar un momento en el cual duda de la fe. Pero la verdad es de que nuestra fe, por ser verdadera, no debe de tener temor a ningún tipo de conocimiento, porque si nuestra fe es verdadera, el conocimiento lo único que va a hacer es confirmarla. Entonces, vemos de que esta enseñanza o esta advertencia a no adquirir conocimiento es algo contrario a lo que nos enseña toda la Biblia. En el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Proverbios. Ese libro, su tema principal es la sabiduría. Incluso la presenta como una persona, personifica la sabiduría y está invitando a las demás personas a que vengan, a que la adquieran, a que la deseen, a que la amen más que cualquier otro bien material que puedan poseer aquí en la tierra. Entonces vemos cómo es de importante la sabiduría para Dios. Vemos también que en el libro de Crónicas, cuando David se encuentra desterrado, hay muchas tribus que se unen a él, se unen a su causa. Y Dios exalta que de la tribu de Isaacar habían hombres que tenían un manejo grande en el conocimiento. Eran hombres que tenían un gran conocimiento. Dice que ellos sabían muy bien lo que Israel tenía que hacer, lo que le convenía a la gente hacer. Y esa es la ventaja del conocimiento, que cuando nosotros tenemos un conocimiento, cuando nosotros tenemos una idea clara de los propósitos de Dios, nosotros sabemos lo que a otras personas también le conviene. Primeramente lo que nos conviene a nosotros y en segundo lugar lo que conviene a otras personas. Así que en toda la Biblia vemos este llamado al adquirir conocimiento o adquirir sabiduría. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, Oseas le dice al pueblo de que la razón por la cual habían sido destruidos era por falta de conocimiento. Y en el capítulo 6, siempre de Oseas, Dios llama a las personas a amar
y a tener conocimiento de Él. Que Él ya no quería holocaustos, Él ya no quería sacrificios, Él ya no quería toda esa serie de cosas religiosas, esa serie de rituales, sino que lo que quería es que las personas aprendieran a amar, aprendieran a tener misericordia y tuvieran conocimiento de Él. Cuando llegamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que dos de los hombres que Dios más utilizó fueron hombres que tenían un gran conocimiento. Uno de ellos fue Moisés. Moisés, dice la Biblia, de que fue formado en toda la sabiduría de los egipcios. Es decir, de que Moisés recibió la mejor educación de su época. Era un hombre altamente privilegiado. Tuvo los mejores maestros del mundo conocido en aquel entonces. Entonces vemos cómo Dios escoge a Moisés. No lo escogió únicamente por el conocimiento que él tenía, pero sí vemos cómo Dios echó mano de ese conocimiento para poder usar grandemente a Moisés. Por eso es que a través de Moisés es que Dios da la ley. Y como decía en el video anterior, dio las 10 palabras, pero no solamente eran esas 10 palabras la totalidad de la ley, sino que de esas 10 palabras se desglosaban una cantidad mayor de leyes para el pueblo de Israel. Moisés es el encargado de explicarle estas leyes al pueblo. Moisés tenía cargos dentro de Israel como líder, como juez, como profeta de Dios, y vemos que ese conocimiento que había adquirido en Egipto le sirvió de mucho para llevar a cabo su ministerio. Otro de los hombres que Dios más ha utilizado en la Biblia es el apóstol Pablo. Una gran parte del Nuevo Testamento la escribió el apóstol Pablo, y él mismo, cuando hace referencia a los estudios que él había tenido, deja ver de que él tuvo una de las mejores educaciones de su época también. Fue instruido por uno de los maestros más respetados de todo Israel. Un hombre que cualquiera hubiera deseado ser alumno de él. Entonces vean cómo Pablo tenía un gran conocimiento en temas como política, cultura, sociología. El apóstol hablaba diferentes lenguas. Vemos que hablaba hebreo, posiblemente hablaba arameo también, hablaba griego, que fue el idioma en el que escribió sus cartas, y muy posiblemente hablaba latín. El apóstol tenía una gran cantidad de conocimiento, el cual Dios utilizó para poder explicar misterios que tal vez otros no hubieran podido entender. Por eso que en una de las cartas de Pedro dice de que el apóstol Pablo a veces hablaba cosas que eran difíciles de entender. ¿Por qué? Porque Pablo manejaba cosas a un nivel sorprendente. Cuando le toca que hablar con los filósofos griegos, él muestra que estaba a su altura. Vemos en la Biblia que tenía un lenguaje muy elevado, un lenguaje en el cual pudo expresar en qué consistía el evangelio a los filósofos. Entonces vemos que el conocimiento en sí no es malo. Por eso es que el apóstol Pablo también invita a los cristianos a buscar el conocimiento. Cuando él le escribe a Timoteo, le dice que se esfuerce por presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta correctamente la palabra de verdad. Entonces él anima a Timoteo a que pueda adquirir conocimiento, a que indague en la Biblia, a que crezca en sabiduría que viene de Dios, porque esa es la forma como él puede presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. También cuando le escribe la carta a los romanos, les dice: por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. El conocimiento que tenían los creyentes de Roma era tan elevado, tan grande, que podían incluso instruirse unos a otros, porque se habían esforzado por adquirir sabiduría y conocimiento de Dios. Cuando él escribe la carta a los filipenses, les dice que la oración de él era porque el amor de ellos abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Ahora bien, la Biblia sí habla de dos tipos de conocimiento. Dice que hay un conocimiento que viene de lo alto, un conocimiento que viene de Dios,
que es el que se nos invita en la Biblia a adquirir, y también hay otra sabiduría que es terrenal. Esa sabiduría terrenal provoca cosas como contiendas, envidias, competencia, y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. En la primera carta a los Corintios vemos en el capítulo 1 de que los corintios tenían problemas de división. Eran personas que siempre estaban como compitiendo las unas con las otras. Algunos decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pedro, otros, yo soy de Pablo, y unos que se creían más espirituales decían, no, yo no soy de ninguno de ellos, yo soy de Cristo. Pero lo que ellos estaban expresando con esas palabras es de que se sentían superior a los demás. Sentían de que eran más espirituales que otros. Y allí es donde entra el tema también de lo sacrificado a los ídolos. En el capítulo 8 que leí al principio de la primera carta a los Corintios, Pablo está hablando acerca de lo sacrificado a los ídolos. La ciudad de Corinto era una ciudad muy religiosa y muy comercial. Y la carne que se vendía, la más barata que se podía encontrar, era la carne que había sido sacrificada a los ídolos. La gente la sacrificaba a los ídolos porque creía que en la comida las personas podían ser poseídas por ciertos espíritus malignos. Y al ofrecerla a los ídolos estaba de alguna manera protegiendo o bendiciendo, digámoslo así, esos alimentos. Entonces, cuando llega el cristianismo, las personas se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con la carne sacrificada a los ídolos? ¿Es correcto que el cristiano la coma o debe de apartarse de esas cosas? El apóstol Pablo empieza a explicarle de que un ídolo no es nada en el mundo. Que aunque las personas lo adoraran, lo invocaran, pero no tenía ningún poder, no tenía ningún efecto sobre nosotros. ¿Por qué? Simplemente porque no existía. Entonces, si la carne era sacrificada a un ídolo, pues la carne no sufría ningún cambio, porque el ídolo no era nada. Y por lo tanto, si el creyente se comía esa carne, dándole gracias a Dios como siempre, pues esa carne no iba a tener ningún efecto negativo en el creyente. No iba a ser menos espiritual si la comía, o no iba a ser más espiritual si se abstenía de comerla. Entonces el apóstol dice, algunos de nosotros tenemos este conocimiento, pero esas personas que han adquirido ese conocimiento lo utilizan para sentirse superior a otros, para ver de menos a aquel que piensa que si la comían estaban pecando. Entonces, ese conocimiento de saber de que la carne se podía comer sin afectar la vida espiritual del creyente, era un conocimiento que había llevado a envanecerlos. Y por eso es de que el capítulo 8, versículo 1 dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. ¿Por qué? Porque si los corintios tenían amor por sus hermanos, no se iban a sentir superiores. Si la persona no comprendía esto de que no hacía ni bien ni mal comer la carne, el corinto lo que tenía que hacer era respetar la decisión de la otra persona y pues no verlo de menos por esa falta de comprensión o esa falta de sabiduría de aquel que pensaba que era pecado comer lo sacrificado a los ídolos. Ahora, ¿cuál fuera una buena aplicación para nuestros tiempos? ¿Cuál sería, qué sería lo que ese versículo nos enseña a nosotros ahora? Yo creo que hay muchas iglesias en las cuales se ve de menos a otros cristianos que no pertenecen a su congregación. En una ocasión yo asistí a una iglesia y la persona encargada de ministrar en esa iglesia, cuando supo la iglesia de donde yo era, me dijo, aquí nosotros somos diferentes, me dijo, a donde usted se congrega, porque aquí nosotros sí hablamos la verdad. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué será esa verdad más elevada que hablan aquí? Dije yo. Y esperé a que hicieran el servicio, ¿verdad? Y cuando ya empezó a predicar, lo que empezó a hacer es a insultar a las personas. Empezó a decirles sobre sus defectos físicos, sobre ciertas cosas de las personas, ¿verdad? Pero todo se trataba de insultos, todo se trataba de ofender a las personas.
y para ellos eso era la verdad, ¿verdad? Que aquellas iglesias donde no se ofende a la gente son iglesias de que no hablan la verdad, sino que son iglesias tibias, llaman ellos, entre comillas, ¿verdad? Entonces, para ellos eso era la verdad, y eso los lleva a ver de menos a las otras iglesias. Piensan que aquellas iglesias donde no se insulta son iglesias menos espirituales. Esa era la actitud que tenían los cristianos en la iglesia de Corinto. Una actitud de creerse superior. Entonces, ese es el envanecerse del cual habla el apóstol. Entonces, si nosotros adquirimos conocimiento, si nosotros adquirimos sabiduría para ver a los demás de menos, para verlos como menos espirituales, como menos privilegiados, gente con menos dones, gente con menos talentos, entonces ese conocimiento nos ha llevado a envanecernos. Pero el problema no es el conocimiento en sí. No significa que al adquirir conocimiento automáticamente yo me estoy envaneciendo. No, no es así. Sino que es el mal conocimiento que las personas adquieren el que los lleva a envanecerse. Pero si ese conocimiento o esa sabiduría es la sabiduría que proviene de Dios, entonces la persona como consecuencia amará más a las personas, amará más a su prójimo, porque esa sabiduría le está haciendo que su amor crezca. El apóstol Santiago en su carta habla al respecto y me gusta mucho lo que dice en el capítulo 3, versículo 13. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y vea cuál es la forma de demostrarlo. Dice, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Hoy en día hay muchas formas de poder medir el conocimiento, poder medir la capacidad intelectual de las personas. Hay formas desde aquellas que se usan para el entretenimiento, ¿verdad? Como programas en donde se ponen a los competidores, se les pone un botón, se les hace una pregunta y aquel que lo presiona primero es el que tiene el derecho a responder, y si responde correctamente se le dan ciertos puntos, si responde de forma incorrecta se le da la oportunidad al que se tardó en presionar el botón, y al final de una serie de preguntas, según el puntaje de las personas, pues se determina quién fue el que tenía mayor conocimiento. Eso es en lo secular y en lo que es el entretenimiento. Pero también algo más científico es lo que hacen algunos psicólogos para poder medir el conocimiento, algo que le llaman el IQ, que es el nivel de conocimiento intelectual que tiene una persona. Y a través de unas pruebas psicológicas determinan cuál es el nivel de IQ que tiene la persona. Entonces, dentro del cristianismo, esas prácticas pues obviamente no valen nada, sino que dentro del cristianismo la forma de medir el conocimiento de una persona es según cómo esta persona sirve a los demás. Es decir, si yo quiero saber el nivel de conocimiento, el nivel de sabiduría que una persona tiene, lo único que tengo que ver es cómo está sirviendo a los demás. En el servicio a los demás es en donde nosotros podemos medir el conocimiento de una persona. ¿Por qué? Porque dice Santiago que esa sabiduría se demuestra con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Así que todo conocimiento verdadero, todo conocimiento que viene de Dios, llevará a la persona a amar más a Dios, y en segundo lugar, que es lo que se puede ver, ¿verdad? Porque amar a Dios es algo que solo lo sabe la persona y Dios. Entonces, esa primera parte solo queda entre la persona y Dios, pero es la primera consecuencia del conocimiento, amar más a Dios. La segunda consecuencia o el segundo fruto que podemos obtener del conocimiento es servir a los demás. Así que aquel que ha obtenido la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de Dios,
es una persona que sirve más a su prójimo. En esa forma es como se puede medir. Y eso es lo que significa el versículo, que el conocimiento envanece cuando se utiliza de mala forma, cuando es una sabiduría terrenal que provoca envidia, celos, provoca competencia entre los cristianos, pero cuando ese conocimiento es bueno, proviene de Dios, lo que lleva es a servir mejor a la persona. Y esa es la interpretación correcta de 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Ahora quiero invitarte a suscribirte a este canal. Si todavía no lo has hecho, en la parte izquierda de abajo de este video aparecen unas letras que dice suscribirse. Toca esas letras y cambiará a unas letras negras que dirá suscrito, y te aparecerá una campanita que puedes tocar también para recibir notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Así que te invito a suscribirse, es gratis, te llevará poco tiempo y así mismo estarás contribuyendo al crecimiento de este canal. Muchas gracias.